No, no es pregunta eso. Pero por ejemplo acá, este esquema yo no tengo ninguna diapo, ¿verdad? Pero sí hay, en este se ven las células sanguíneas. Y tenemos una diapo, por ejemplo, que habla de células sanguíneas. ¿Cuál era? Bien. ¿Se acuerdan de esta diapo? En esta diapo hay células sanguíneas, pero la real, la histológica. Y puede que la morfología de esta histológica en la impresión no se vea bien. Por eso hay estas, ¿ya? Por lo tanto, si yo le quisiese preguntar por el nombre según la estructura o la morfología de estas células, serían así, como dibujos, ¿ya? Quizás no este mismo, pero parecido. Por lo mismo, en la consolidación, el esquema que habla de hígado no es el mismo que aparece en la diapo de hígado, ¿verdad? Es igual pero distinto. Tiene el lobulillo, tiene la tiada, tiene todo lo mismo, pero el esquema es distinto. Hay uno que no entra, que no entra, es el de epitelio olfatorio. Ese no. No. Oye, hay preguntas que están hechas basadas en esquemas, ¿ya? Por ejemplo, alternativas que podrían preguntar por el orden de las capas. ¿Recuerdan ustedes que habían en el tejido nervioso y muscular las capas de afuera hacia adentro eran epi, peri, endo, de afuera hacia adentro, epimicio o epimicio, epineuro, perimicio o perineuro. En el corazón era distinto, ¿ya? Y en el corazón, las capas que lo revisten son endo, mio, epi, peri, ¿ya? Esto podría ser una alternativa o un esquema. Incluso podría ser, por ejemplo, qué células o qué tejido hay presente en el miocardio. ¿Qué tejido hay presente en el miocardio? Miocitos, ¿verdad? O sea, tejido muscular. ¿Cómo se llaman las uniones que se encuentran en las células presentes en el miocardio? Las uniones celulares. Discos intercalares, ¿verdad? Porque es parte del elemento. O incluso podría aparecer el esquema sin el nombre de las capas. Y ustedes debiesen señalar cuáles son. En este caso, estas de acá no las vimos. Por lo tanto, no les podría preguntar respecto a esa. Pero sí vimos endocardio, miocardio, epicardio, pericardio y cavidad pericárdica. ¿Ya? También sabemos el tipo de tejido o célula que se encuentran en estas capas. Por ejemplo, en el endocardio, ¿qué células encontramos en el endocardio? No. Mesoteliales van a ser en el pericardio, por afuera. En el endocardio encontramos endotelio, porque es en el endocardio donde se encuentra en contacto el corazón, la sangre con las células epiteliales. Al igual que en los vasos sanguíneos, la sangre está en contacto con las células epiteliales en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, el endocardio es endotelio. Miocardio, miocitos. En el epicardio es tejido adiposo con tejido conectivo, y el pericardio es lo mismo, tejido adiposo con tejido conectivo. ¿Y en el endocardio qué? Células endoteliales, tejido epitelial.
Otra forma de preguntar, por ejemplo, vendría siendo el mismo esquema, pero dado vuelta, ¿verdad? Al revés, dependiendo de las capas que estos tengan o los elementos que se encuentren presentes en uno o en otro, debemos también poder identificarlo bien. Hay un término que lo he mencionado tanto en hígado como en el sistema circulatorio, que es la anastomosis. ¿Se acuerdan qué es la anastomosis? Es la fusión o la intercalación de dos estructuras distintas que convergen en una. Por ejemplo, la anastomosis arteriovenosa es el lugar donde los capilares que vienen de arterias y los capilares que vienen de venas se anastomosan, o sea, se fusionan, se juntan. ¿Ya? Y esto ocurre también en el hígado cuando los hepatocitos van en dirección hacia la vena central. Ahí también hay una anastomosis de los hepatocitos para formar los sinusoides hepáticos. En cuanto a los capilares, nosotros hablamos, no mucho, pero lo que dijimos era importante. Y una de esas cosas que dijimos que era muy importante era respecto a la barrera hematoencefálica. ¿Se acuerdan qué es la barrera hematoencefálica? Bueno, si no recuerdan lo que es la barrera hematoencefálica, va a ser difícil poder contestar esa pregunta porque los capilares, al menos el continuo, se encuentra presente en esta barrera hematoencefálica. Y es así porque la barrera hematoencefálica tenía la función de discriminar y filtrar todo lo que podía llegar a la circulación que se encontraba en el encéfalo. ¿Ya? Y debido a eso, la forma de las células endoteliales de los capilares que se encuentran en la barrera hematoencefálica debe ser única y especial. Por lo tanto, un capilar que va a rechazar o no permitir el traspaso de sustancias va a ser el capilar continuo. ¿Ya? Por lo tanto, este tipo de capilar es el que se va a encontrar en la barrera hematoencefálica. No así en estructuras como el hígado o los órganos en general del organismo. Por ejemplo, el capilar fenestrado es el que más se encuentra distribuido en todo el organismo. Y eso es debido a que presenta en el endotelio pequeños poros que van a permitir el paso de sustancias. Pero hay otras zonas donde esos poros de ese tamaño no son suficientes y necesita poros mucho más grandes. ¿Ya? Por lo tanto, entender y poder identificar cuál de estos es continuo, fenestrado o discontinuo o sinusoidal y la ubicación de dónde se pueden encontrar va a ser importante. Tenemos un poquito, un break. Hagamos un break.